¿Y si los primeros humanos en salir de África no fueran Homo sapiens, y ni siquiera inteligentes según los estándares de hoy? No fueron Homo sapiens. No fueron neandertales. Ni siquiera fue una especie con un cerebro lo bastante grande para comprender el fuego. Y sin embargo, hace casi 1,85 millones de años, algo, salió de África y caminó directamente hacia lo que hoy es la República de Georgia. En 1991, en las colinas azotadas por el viento de Dmanisi, los arqueólogos desenterraron un fósil que no debería haber existido. Al principio, parecía ordinario. Pero durante las 2 décadas siguientes, lo que sacaron de la tierra reescribiría los primeros capítulos de la historia humana. 5 cráneos. 5 individuos. Todos del mismo lugar. Pero fue el cráneo 5, desenterrado en 2005, el que obligó al mundo a reconsiderarlo todo. ¿Su cerebro? 600 centímetros cúbicos, más pequeño que el de un chimpancé moderno. ¿Su rostro? Plano y ancho. Pero no era primitivo, era diverso. Tan diverso que algunos expertos lo llamaron el eslabón perdido entre Homo habilis y Homo erectus. ¿Y la sorpresa? No fue un caso aislado. La datación radiométrica situó estos fósiles entre 1,85 y 1,77 millones de años atrás. Eso es 400.000 años antes que los restos más antiguos de Homo erectus hallados fuera de África. Aún más inquietante, no fueron migrantes fugaces de paso. Herramientas de piedra esparcidas por el yacimiento prueban una presencia sostenida. Choppers primitivos de modo y, lascas, raspadores, rudimentarios, sí. Pero eficaces. Entonces, ¿cómo sobrevivió una población sin herramientas avanzadas, sin fuego y con cerebros diminutos en las tierras salvajes de Eurasia? Esa es la contradicción. Los homínidos de Dmanisi no tenían cerebros más grandes. Tenían lazos más fuertes, cooperación, cuidado, adaptabilidad. La evidencia muestra que un individuo había perdido todos los dientes, y aún así vivió mucho tiempo después. Eso significa que otros debieron alimentarlo, protegerlo, cuidarlo. Esto no fue solo una migración. Fue la primera prueba de la humanidad. Y Georgia no fue solo un punto de paso. Fue un destino. Un bastión. No una nota al pie en la historia humana, un prólogo. Pero si homínidos de cerebro pequeño poblaron Eurasia tan temprano, ¿qué secretos antiguos siguen enterrados bajo las cuevas de Georgia? ¿Y si un pueblo olvidado sobrevivió a una edad de hielo de nivel de extinción escondiéndose en las montañas y luego moldeó a toda Europa? Las cuevas de Georgia no guardaron solo huesos. Guardaron linajes. El último segmento terminó con el cráneo 5, un fósil de 1,8 millones de años que sacudió el árbol evolutivo. Pero la historia no se congeló allí. Porque en la misma tierra, enterrado más profundamente bajo las rocas, yacía otro secreto. Uno que no se descubriría hasta 2015, en la húmeda cámara de piedra de la cueva de Satsurbia, en el oeste de Georgia. Era un niño. Muerto hacía más de 13.000 años. Pero su ADN, vivo. Intacto. Portador de una firma genética que nunca antes se había visto. No neandertal. No europeo occidental. Ni siquiera relacionado con los primeros agricultores de Anatolia que llevaron la agricultura a Europa. Esto era otra cosa. Una nueva rama en el árbol de la familia humana, un grupo que se había separado de los cazadores-recolectores occidentales entre 45.000 y 26.000 años atrás. Durante el invierno más brutal de la Tierra, el último máximo glacial. Mientras los glaciares enterraban Europa y borraban poblaciones enteras, este grupo sobrevivió, atrapado entre las montañas del Gran y el Pequeño Cáucaso. Cazaban íbices y ciervos rojos. Quemaban madera dentro de cuevas. Y de alguna manera, lo lograron. ¿Su nombre? Cazadores-recolectores del Cáucaso. CHG.
Su legado genético no terminó en la edad de hielo. Estalló hacia adelante. Porque a solo unos kilómetros, en la cueva Kotiasklde, los científicos extrajeron ADN de otro individuo, datado en 9.700 AP. Y lo que encontraron no se había desvanecido, era continuidad. Haplogrupos del cromosoma IJ1, FT34521 y J2, y 12379. ADN mitocondrial H13CIK3. Los mismos marcadores genéticos aún dominan el genoma moderno georgiano. El 32,5% de los georgianos porta el haplogrupo J. El 39,9% porta el haplogrupo G. Esto no es coincidencia, es resistencia. Resiliencia genética grabada a lo largo de 10 milenios. Los CHG no se mezclaron. No migraron. Se quedaron. Se convirtieron en una bóveda, guardando bajo llave el ADN antiguo de la humanidad de la edad de hielo, mientras el resto del mundo evolucionaba, colapsaba y recomenzaba. Y cuando finalmente se rompió el hielo, estos supervivientes silenciosos no solo se reincorporaron al mundo, ayudaron a reinventarlo. ¿Y si la mitad de tu ADN proviene de un pueblo que la ciencia ni siquiera sabía que existía hasta 2015? Su supervivencia fue solo el comienzo. Porque lo que vino después no fue solo un regreso al mundo, fue un reordenamiento de él. En 2015, la secuenciación del genoma de restos de la Edad del Bronce reveló algo que nadie esperaba, la sangre de los antiguos pastores Yamnaya, los que arrasaron Europa con caballos, carros y metal. No era puramente esteparia. Era una fusión. Una unión de dos mundos desaparecidos. Los cazadores-recolectores del Cáucaso, atrapados durante milenios en las sombras de las montañas glaciares, se mezclaron con los cazadores-recolectores de Europa Oriental, de las estepas de la actual Rusia. Y el resultado fue una bomba genética, la cultura Yamnaya, fechada entre 3300 y 2700 a.C. Los verdaderos arquitectos de la expansión indoeuropea. Y aquí está el giro, según estudios del Instituto Max Planck y de los laboratorios de ADN antiguo de Harvard, hasta un 50% del ADN Yamnaya era CHG. Sí, esos supervivientes olvidados de las montañas no fueron solo parte de la historia. Fueron el capítulo perdido. A través de los Yamnaya, la sangre CHG se impulsó hacia el oeste en Europa, hacia el este en Asia Central y hacia el sur en el sur de Asia, mezclándose en lo que ahora llamamos los ancestros del norte de la India, Ani. Así que si hablas inglés, español, farsi, hindi, bengalí, si tu ascendencia se remonta a raíces indoeuropeas, caminas con CHG en tus venas. Una población que la ciencia ni siquiera reconocía hasta hace una década, revelada ahora como una capa fundamental de la identidad moderna en medio planeta. No fueron solo reliquias georgianas. Fueron ingenieros genéticos de la civilización. Pero en toda esta emoción, olvidamos preguntar algo. Si los CHG solo se descubrieron en 2015, y si tuvieron tanto poder en nuestros genomas. ¿Fueron los CHG la única línea ancestral antigua escondida en las profundidades de Georgia, o hay un ancestro fantasma aún más viejo esperando ser descubierto? ¿Y si la población más influyente de Eurasia Occidental viniera de una cueva apenas conocida por la historia? Si los CHG fueron los arquitectos de la civilización, entonces esto era el plano bajo sus pies. Porque la respuesta a esa inquietante pregunta, ¿fueron los CHG el único fantasma en el suelo de Georgia?, se encontró bajo capas de sedimento en una oscura y antigua cavidad llamada Cueva de Tsutsuana. Excavada en la ladera de un desfiladero de piedra caliza en el oeste de Georgia, esta cámara olvidada guardaba el ADN de personas que vivieron hace 26.000 años. En el gélido apogeo del último máximo glacial. Pero lo que sorprendió a los genetistas no fue solo la antigüedad, fue la ascendencia. No eran CHG. Eran más antiguos. Y más extraños. Cuando sus genomas fueron secuenciados por el Reich Lab de Harvard y colaboradores internacionales, los investigadores descubrieron que la población de Tsutsuana portaba dos elementos sorprendentes.
Una ascendencia profunda del clúster Villabruna, un linaje de cazadores-recolectores de Europa Occidental, y algo mucho más misterioso, una señal conocida como euroasiático basal. El euroasiático basal no se encuentra en los asiáticos orientales, ni en los neandertales, ni en los denisovanos. Se separó de todos los demás humanos no africanos antes de que cualquiera de ellos hubiera salido de África. Es un linaje tan antiguo, tan divergente, que nunca hemos recuperado un genoma completo de él, solo ecos enterrados en poblaciones híbridas. Y Sutsuana lo llevaba en abundancia. Esto convirtió a la gente de esta cueva, en efecto, en la raíz ancestral de los euroasiáticos occidentales. Su ADN se propagó hacia los agricultores neolíticos de Anatolia, los iraníes prehistóricos y, a través de ellos, hacia el cercano oriente, el norte de África y más allá. Estadísticas F, gráficas de mestizaje. Análisis de componentes principales. Todos apuntan en la misma dirección. Sutsuana no era solo otro sitio paleolítico. Era una fuente genética. Un nexo prehistórico. Una cueva que el tiempo enterró, pero nunca borró. Y ahora plantea la siguiente pregunta, una más compleja. Porque aunque CHG y Sutsuana eran genéticamente distintos, vivían en la misma tierra. Sus huesos duermen en cuevas no muy lejos unos de otros. Entonces, ¿cómo interactuaron estos linajes profundamente divergentes, CHG y Sutsuana, en las líneas de sangre de la Edad del Bronce en Georgia? ¿Qué sucede cuando tres mundos, cazador-recolector, agricultor y nómada, colisionan en un mismo cruce montañoso? No encuentras la respuesta en los libros de texto. La encuentras en las tumbas. En la antigua ciudad de Mtskheta, en un lugar llamado el cementerio de Santabro, los arqueólogos desenterraron algo inusual. No solo artefactos, sino cuerpos. Apilados a lo largo de 5 milenios, desde la Edad del Bronce temprano, 3500 a.C., hasta el periodo posromano, 500 d.C. Un solo lugar. 5.000 años de entierro. Pero el ADN apenas cambió. Los perfiles genómicos de estos individuos revelaron algo radical, continuidad genética. Incluso cuando las migraciones indoeuropeas arrasaban Europa, transformando culturas y lenguas, Georgia permanecía genéticamente anclada. En lugar de colapso o reemplazo, Georgia se convirtió en un crisol. Una zona de colisión, donde tres linajes ancestrales no se sustituyeron entre sí, se fusionaron. El primero. CHG, los supervivientes montañeses de la Edad de Hielo. El segundo. Agricultores anatolios, empujando hacia el norte con trigo y cerámica, portadores del haplogrupo G, M201, aún presente en 40% de los georgianos modernos. El tercero. Pastores de la estepa, cabalgando desde el norte, hablando protoindoeuropeo, trayendo los linajes R1b y R1a. Pero aquí está el giro. A diferencia de Europa, donde la ascendencia de la estepa a menudo reemplazó los acervos genéticos locales, en Georgia apenas rozó la superficie. Según el estudio genómico de 2024 del Max Planck, los marcadores de la estepa nunca dominaron. R1b promedia solo 8,6%, R1 a 4,2%, ondas menores en un océano de ADN local. Y aún así, culturalmente, las cosas cambiaron. Metalurgia. Rituales funerarios. Guerra a caballo. Estas cosas no surgieron del suelo local, llegaron. Adoptadas. Refinadas. Lo ves en el reino de Iberia, emergiendo en el primer milenio a.C. Un estado de fusión. Herramientas de bronce. Comercio con Persia. Cría de caballos. Lanzas de hierro junto a cráneos moldeados con deformación craneal al estilo de la estepa. Y aún así, genéticamente, seguían siendo georgianos. CHG. Sutsuana. Anatolios. Superpuestos, no borrados. Esto no fue conquista. Fue ósmosis cultural.
Pero ahora un nuevo misterio se agita bajo la superficie. Si los guerreros de la estepa moldearon cómo vivían, vestían y enterraban a sus muertos los georgianos, y sin embargo nunca reemplazaron su ADN. ¿Podrían haberse adoptado sus rituales sin que su sangre entrara jamás en el linaje? ¿Y si las costumbres antiguas sobrevivieron a sus invasores, pero el pueblo nunca cambió? Incluso antes de que los pasos de las espadas o el eco de las voces invasoras flotaran sobre el suelo georgiano, algo les ocurrió a sus muertos. En la Georgia oriental medieval temprana, en el cementerio de Santabro en Mtskheta, los arqueólogos desenterraron cráneos moldeados de maneras que gritaban «invasor de la estepa». Frentes aplanadas. Cráneos perfectamente vendados. Una firma de deformación craneal, una práctica vinculada a los conquistadores hunos y ávaros que arrasaron Eurasia entre los siglos IV y VII después de Cristo. La suposición fue inmediata, debían de ser migrantes, bárbaros. Forasteros reclamando una nueva tierra. Pero el ADN decía algo muy diferente. Análisis genómicos de amplio espectro, que abarcan 219 individuos a lo largo de 5.000 años en el Cáucaso Sur, revelan que muchos con esos cráneos deformados eran locales nativos. Portadores de la misma continuidad genética que define a los georgianos modernos, no recién llegados impregnando su huella en la población. Esto fue un mimetismo cultural, no una toma genética. Imagina, costumbres de la estepa, las osadas declaraciones que alteraban huesos, llegaron cabalgando a través del caos imperial. Y los georgianos, portadores genéticos de CHG, Sutsuana y ancestrías anatolias, adoptaron los símbolos sin que las líneas de sangre cambiaran. Esto es migración de ideas sin reemplazo poblacional y desafía el guión arqueológico. Fue una declaración, absorbemos vuestros símbolos, pero seguimos siendo nosotros mismos. Pudo haber sido una moda de élite. Una declaración de poder o de lealtad. Pero fuera cual fuera la razón, el mensaje era claro, la identidad puede sobrevivir a la invasión. Y una vez más, la historia de Georgia reordena el mapa. Esto plantea una pregunta inquietante, si el moldeado craneal se difundió por influencia, ¿qué otros rituales, igualmente dramáticos, fueron adoptados? ¿Qué huellas hemos pasado por alto más profundas en sus huesos? Pero ¿y si esta no fue la única vez que los georgianos absorbieron las ideas del mundo, sin perder sus raíces? ¿Y si tu ADN y tu lengua han contado la misma historia, durante más de 12.000 años? Porque a veces, lo que sobrevive no es solo la sangre, es el aliento. Las invasiones llegaron. Los imperios colapsaron. Las migraciones se desbordaron como inundaciones. Pero una cosa, se negó a desaparecer. La lengua georgiana, suave, compleja, casi rítmica como el viento de montaña, nunca ha sido reemplazada. Ni por los indoeuropeos. Ni por los persas. Ni por los romanos. Ni por los otomanos. Y cuando rastrea sus raíces, la cronología es casi imposible de creer. Los lingüistas, trabajando con glotocronología comparativa y correlación arqueológica, han propuesto que la familia de lenguas cartvelianas, que incluye el georgiano, el esván y el mingreliano, podría tener hasta 12.000 años de antigüedad. Algunas estimaciones se extienden aún más, vinculándola al horizonte neolítico temprano del Cáucaso Sur. Mientras tanto, el ADN de sus hablantes no ha titubeado. Los georgianos modernos aún llevan las huellas de los cazadores-recolectores del Cáucaso, CHG, y de Sutsuana, el mismo cóctel ancestral profundo presente antes de la agricultura, antes de la escritura. Antes de que el indoeuropeo formara sílabas. En otros lugares de Eurasia, las lenguas colapsaron bajo el peso de la conquista. En Anatolia, el ático cedió al hitita. En India, el dravídico retrocedió hacia el sur. En Europa, las lenguas presélticas se disolvieron bajo el trueno Yamnaya. Pero en Georgia, la lengua permaneció. No se ocultó. Prosperó. Hablada en cortes reales.
Escrita en piedra ya en el siglo V después de Cristo, sobreviviendo al imperialismo persa, a las campañas romanas, a los asedios árabes. Esto es más que resiliencia. Es identidad codificada en fonemas. La genética nos dice que el pueblo permaneció. La lengua nos dice que su alma también. Y cuando superpones los mapas, genómico y lingüístico, encuentras algo extraño. Una coincidencia perfecta. Sangre y lengua, preservadas a lo largo de edades de hielo y de hierro. Pero ahora la pregunta se expande hacia afuera. Si Georgia protegió su lengua mientras el mundo cambiaba a su alrededor, ¿podría este legado inquebrantable ayudar a resolver el misterio supremo, donde comenzó el indoeuropeo? ¿Y si la cuna de la lengua más dominante de Europa no estuviera en la estepa, sino en las sombras de Georgia? Durante más de un siglo, la pregunta ha obsesionado a arqueólogos, lingüistas y genetistas por igual: ¿de dónde vinieron los indoeuropeos? La mayoría señala la estepa póntico-caspia, en algún lugar entre Ucrania y el sur de Rusia. Allí es donde la cultura yamnaya, datada entre 3300 y 2600 a.C., se alzó con carros, caballos y una lengua que resonaría desde India hasta Irlanda. Pero aquí está el giro. Los yamnaya no eran una tribu estepárica pura. Su genoma, según los estudios fundamentales del Reich Lab y del Instituto Max Planck, no era solo de cazadores-recolectores de Europa Oriental, EHG. Era casi mitad cazadores-recolectores del Cáucaso, CHG. Eso significa que la mitad de su ascendencia apunta al sur, hacia las montañas de Georgia. A las cuevas donde los CHG sobrevivieron a la edad de hielo. A los valles donde Tsutswana susurró a lo largo de milenios. A la tierra donde lengua, rituales y genética nunca se fracturaron. Algunos llaman a esto la hipótesis armenia. Otros la descartan. Pero ¿y si la verdadera respuesta nunca tuvo que ver con fronteras? ¿Y si los yamnaya no nacieron de una patria, sino de una fusión? Georgia no inventó la lengua indoeuropea. Pero quizás alimentó la línea de sangre que pronunció sus primeras sílabas. Los yamnaya fueron forjados donde dos linajes se encontraron, EHG del norte, CHG del sur. No fue una conquista. Fue una convergencia. La mayor fusión en la prehistoria europea. Y esa fusión pudo haber necesitado de ambos mundos, la estepa abierta y las bóvedas montañosas de Georgia, para suceder. Lo que nos lleva a una última pregunta. No de huesos, ni de entierros, sino de aliento y sangre aún latiendo hoy. Porque si Georgia fue la columna genética de la ola indoeuropea, entonces quizá, la pista final no está en el pasado, sino viva en los genes de los georgianos ahora mismo. ¿Y si el ADN de tus ancestros permaneció en un mismo lugar mientras el resto del mundo cambiaba hasta volverse irreconocible? Hemos viajado a través del tiempo, desde las sombras glaciares hasta los catapultazos de la Edad del Bronce, de lenguas que sobrevivieron a imperios hasta migraciones que remodelaron continentes. Y ahora, aquí estamos, en el presente. Abre el genoma de un georgiano moderno y encontrarás algo raro, incluso extraordinario. No son fragmentos, no son ecos. Son hilos vivos de ADN de cazadores-recolectores del Cáucaso. Un 50 a 60% del tapiz genético permanece inalterado tras decenas de milenios. Eso es casi inaudito en la historia humana. En Europa Occidental, los agricultores neolíticos llegaron. Reemplazaron a los locales. Luego vinieron las hordas de la estepa. Reemplazaron a los agricultores. Las culturas cayeron. Las lenguas murieron. Los huesos fueron movidos. Pero no aquí. Los georgianos modernos, ya sea en Tiflis o en las montañas de Svaneti, portan las frecuencias más altas registradas del haplogrupo G del cromosoma Y, casi un 40%, y del haplogrupo J. Más de un 32%, según un estudio genómico de 2023 publicado por el Instituto Max Planck y el Consorcio de ADN del Cáucaso. Estos linajes son las huellas genéticas de CHG y Tsutswana. Y no solo sobrevivieron. Los estudios de ADN,
que abarcan 219 individuos antiguos desde hace 5.000 años hasta hoy, secuenciados por Harvard y académicos georgiano-estadounidenses. Muestran una continuidad asombrosa. Cada generación, desde guerreros de la Edad del Bronce hasta comerciantes medievales, hasta la abuela que hoy susurra cuentos en georgiano, mantiene esa cadena intacta. Así que mientras Europa pasaba páginas nuevas, Georgia sostuvo su lengua original, su linaje, su identidad. No solo evitó la disrupción. Preservó su legado. Uno de los últimos núcleos genéticos verdaderos de Eurasia Occidental. Y eso nos obliga a preguntar, si tanta profundidad de historia vive ahora en las células humanas, ¿qué secretos siguen durmiendo en ellas, esperando desafiar al tiempo una vez más? Pero si este ADN antiguo sigue vivo, ¿qué verdades más profundas siguen ocultas en él, esperando reescribir la historia otra vez? ¿Y si una nación montañosa guarda el ADN para responder no solo al origen de Europa, sino a la resiliencia de la humanidad? Imagina una tierra donde el pasado no está enterrado en libros. Está escrito en tus huesos. Comenzamos en Manisi, donde restos de homínidos de 1,8 millones de años, algunos de los primeros humanos fuera de África, susurraron que la migración no trataba de cerebros o herramientas, sino de resistencia y adaptación. Viajamos a través de épocas. Los cazadores-recolectores del Cáucaso se escondieron durante las edades de hielo. El pueblo de Tsutswana encendió a los euroasiáticos basales. Los Yamnaya surgieron de la mezcla de CHG y EHG. Encontramos una lengua que nunca murió. Una cadena genómica intacta. Y ahora, cada hebra se reúne en un mismo tapiz vivo. Los georgianos de hoy portan ese legado, 50 a 60% de ascendencia CHG, la preservación más fuerte en Europa. Su ADN refleja las montañas antiguas. Su ADN Y también cuenta la historia, haplogrupo G en casi un 40%, la frecuencia más alta del mundo, haplogrupo J en más de un 32%. Un marcador que se remonta a 28.000 años, hallado en cuevas mesolíticas georgianas. Viven esa historia, no solo la portan. Los genomas de los georgianos actuales resuenan con los habitantes de las cuevas del Tsutswana, con los CHG que sobrevivieron milenios, con los alfareros y guerreros de la Edad del Bronce. Su cultura preservó lenguas, rituales y tradiciones sin ser genéticamente borrada. Georgia no se alza como un simple cruce de caminos, sino como un bastión cultural, una fortaleza de identidad que resistió mientras imperios y migraciones se estrellaban a su alrededor. No fue la línea de sangre la que sobrevivió. Fue el espíritu. La montaña que permaneció firme. Y aún así, incluso mientras rastreamos cada hebra, el mundo guarda más. Porque si Georgia cargó con el plano de Europa, si su ADN sobrevivió al hielo, a las invasiones, a los cambios lingüísticos. Pero más allá de las montañas, más allá de Georgia, ¿qué otras patrias genéticas olvidadas esperan ser halladas?